Hola, muy buenas. Aquí Javi de Abromelón. Hoy tenemos a nosotros a Jason. Bienvenido. Hola. Y nada, Jason, pues es una persona que ha descubierto sus altas capacidades ya de adulto y nada, nos va a contar un poco su historia. Así que nada, empieza por donde quieras y ya vamos haciendo preguntas. Vale, pues bueno, como bien has dicho, bueno, me llamo Jason, tengo 29 años, soy de Madrid y yo descubrí que tenía altas capacidades, de hecho hace bastante, o sea, cuando tenía 18 años ¿No? y llegué pues a reconciliarme con ello pues unos 2 añitos después. Digamos que la historia fue un poquillo turbulenta, pero así te la voy a resumir un poco. Yo cuando tenía 18 años, bueno, yo siempre soy una persona bastante curiosa y tenía como tal ese hobby un poco extraño de aprenderme definiciones de palabras. De hecho, creo que tú tienes un vídeo de hobbies raros. Pues uno Sí. de ellos era pues, aprenderme definiciones de palabras porque siempre me ha gustado mucho más el tema de la lingüística y tal, ¿no? Y me llamaba especialmente la atención las palabras que nadie sabía, digamos, que definirlo, pero que todo el mundo sabía reconocerlo de forma intuitiva. O sea, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es el tiempo? Ese tipo de cosas que nadie sabe, digamos, que definirlo cuando lo preguntas, pero todo el mundo sabe un poco reconocerlo. Y un día, pues, literalmente, pues, de un día para otro me pregunté, oye, ¿qué es la inteligencia, no? Y yo recuerdo eso que iba pues preguntándole a mis amigos, a la gente con la que yo tenía confianza, oye, ¿qué es la inteligencia, no? Y pues me iban respondiendo cosas muy distintas. Uno, por ejemplo, me decía, pues una persona inteligente es una persona que se le da muy bien resolver problemas. Otra te decía, pues es una persona que se le da muy bien los estudios. Y me llamó mucho la atención, digamos que todo ese rango de definiciones que había. Y yo, pues, obviamente no sabía definirlo y porque tenía mucha curiosidad y sobre todo, pues, mucho tiempo libre, pues me puse a investigar en Google. Y claro, tú cuando te pones a investigarlo, te encuentras, digamos, que conceptos como, por ejemplo, las inteligencias múltiples, etcétera, y uno de ellos, pues, es lo que es ser superdotado. Y claro, yo, pues, simplemente me puse un poco a leer los rasgos y sí que es cierto que me sentí identificado, pero no. O sea, me explico. Claro, tú cuando lees los rasgos, te ponen cosas como, por ejemplo, pues los superdotados son curiosos o los superdotados, pues se aburren en el colegio. Yo pensando, pues todo el mundo se aburre en el colegio, ¿sabes? O sea, ¿quién se divierte de Totalmente eso? cierto. Es Claro, que estoy totalmente de acuerdo. Son cosas que parece que todo el mundo puede llegar a compartir porque en el fondo es compararlo si es más o si es menos, o si claro. estás en todas, pero entiendo perfectamente lo que quieres decir. O también te decía cosas como, por ejemplo, los superdotados tienen una baja tolerancia hacia las injusticias. Y yo pensando, pero es humano como tal el tener baja tolerancia hacia las injusticias. Entonces, en ese caso sí que es cierto que me sentí identificado, pero dije, es que todo el mundo se puede sentir identificado. Y simplemente pues dije, pues ok, de hecho en ese momento ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza que yo pudiera hacerlo. Así que bueno, la cosa es que todo cambió cuando me empecé a encontrar canales que hablaban de altas capacidades desde un punto de vista personal. Y uno de ellos fue un canal que se llama APT Science, que no sé si lo conoces, ¿No? pero APT Science, claro, tú ahora mismo si lo buscas no existe porque el chico se borró el canal, pero APT Science era pues un canal que estaba hace 10 años y pico más o menos, que era de un chico gallego que explicaba pues sus altas capacidades desde un punto de vista muy personal, así, y ahí, claro, se me cayó el mundo, porque el chico supo explicar cosas desde su punto de vista y en palabras que yo siempre había bebido, pero que nunca había sabido poner en palabras. Y, por ejemplo, el tema de la soledad constante. O sea, la mejor manera que tengo yo de explicarlo es que el mayor problema que he tenido con las altas capacidades que me ha causado, digamos que el mayor, por así decirlo, dolor o sufrimiento, es el tema de que yo siempre durante toda mi vida he sentido una sensación de aislamiento, una sensación de soledad constante y una sensación de estar incomprendido. Claro, yo cuando era pequeño eso pues no lo notaba porque cuando era pequeño simplemente lo que me importaba era jugar, estar con los compañeros y tal, y nunca tuve ese problema como tal. El problema pasó cuando era de adolescente, porque sí que es cierto que ahí sí que tenía como más necesidad de identificarme con los demás, y esa barrera fuerte entre mí y los demás era como todavía más, se notaba todavía más.
Y la manera que tengo de explicarlo es como si hubiera una especie de barrera invisible entre yo y todo el mundo que me impedía, digamos, que conectar de manera satisfactoria y sentirme realmente comprendido. Y yo pensaba que a lo mejor era porque era tímido o porque era reservado, pero me pasaba con las personas con las que yo llegaba a soltarme, me pasaba con todo el mundo, incluido con mis padres. Y el problema que tenía era que no sabía el por qué era. Y cuando eso me pasaba, claro, yo veía que todo el mundo, pues eso, se llevaba bien, por así decirlo, se encajaban, no tenían ningún problema, pues a la hora de congeniar en ese aspecto. Y luego yo me sentía como un alien. Y claro, obviamente en estos casos uno hace como tal ese razonamiento rápido de, vale, a ver, el común denominador soy yo, entonces yo soy el problema. Entonces, digamos que eso me causó, digamos que bastantes problemas al respecto, porque el problema es eso, es porque no sabía el por qué era. Y bueno, sí, ujú, dime. Y no, es que lo estás explicando fenomenal. Mira, primero has empezado por ver todas las características de la superdotación y sentir que todas son un poco vagas. Es decir, que puedes estar autosugestionándote tú mismo a pensar que eso es compartido por ti, pero ¿por qué? Porque, bueno, efectivamente, la injusticia es algo común a todo el mundo. Todo el mundo se aburre, todo el mundo ha podido estar solo. Ujú. Efectivamente, eso es así. Entonces, ¿cómo lo diferencias? ¿Cómo, cómo diferencias eso de lo que le pasa a todo el mundo respecto a lo que te puede pasar a ti? Para empezar, yo suelo decir que es una pequeña intuición y que no es solo una cosa, sino que son como todas las que se dicen. Y luego el grado en las cuales esas cosas suceden. Exacto, yo dije, a ver, si es que parezco yo, es que incluso cuando leía esas características decía, ni siquiera la gente creo que sepa que yo soy así del todo, porque no me he presentado así delante de todo el mundo, ni siquiera ante mis padres. Entonces, esa es la primera pequeña intuición, ¿no? Y luego son esos saltos, ¿no? Los de repente sentir una soledad quizá diferente a la de los demás. Pero claro, como piensas que eres efectivamente el denominador común, eres tú, dices, piensas que soy el error. Igual es que simplemente o todos somos de su padre y de su madre o que tú tienes el problema. Y ahí es donde empiezas a ver que quizá esa soledad es diferente y que igual sí que encajas en esto. Pero no es obvio. Así que te Claro. entiendo perfectamente. O, por ejemplo, más cosas, el hecho de que, claro, digamos que son ese tipo de cosas que no aparecen en foros porque tienes que vivirlo para realmente saberlo. Y es el hecho de que, por ejemplo, tu cabeza vaya al 300% del tiempo, que vaya saltando entre ideas y curiosidades y preguntas y más sentimientos, ese tipo de cosas. Y claro, yo cuando, así un poco para seguir un poquillo con la historia, yo cuando pues eso, me empecé a ver los vídeos de este chico y también de otro canal que se llama pues el canal de Eva, entré como una especie de estado de negación en el cual decía, vale, las vivencias que tienen estas personas que ya están pues eso, detectadas como tal, como personas superdotadas, coinciden con las mías, de maneras que son como muy específicas hasta el punto de decir, oye, aquí hay algo, pero yo no soy superdotado, tiene que ser otra cosa. Porque claro, yo tenía también esa idea metificada de que un superdotado pues es una persona pues que siempre saca todo 10 sin ningún tipo de esfuerzo y no sé qué. Y yo pues en cuanto al sistema educativo siempre he sido de una persona de relativo bajo rendimiento académico, ¿no? Entonces, claro, tenía esa idea de persona superdotada que era súper lista y no sé qué, y luego estaba yo. Entonces yo me comparaba y decía, vale, yo no soy esto ni vamos ni en broma, tiene que ser otra cosa. Claro, el problema también está en que lo que viene a ser la superdotación, que al fin y al cabo es una neurodivergencia, en plan en lo que yo he visto, se parece mucho con otras neurodivergencias. Entonces yo pensaba, claro, a lo mejor no soy superdotado, a lo mejor es que soy autista, o tengo, ¿sabes?, déficit de atención o algo así, ¿sabes? Yo también, Claro, dislexia, igual exacto. no me aprendía las fechas o no era capaz de recordarlas porque era disléxico y no lo sé, cosas así, sí. Exacto. Y claro, yo en ese momento, obviamente lo mejor que eh, tendría que haber hecho era pues hacerme las pruebas porque me hubiera ahorrado por bastante tiempo de tal, pero el problema que tenía era que yo no me lo podía permitir
y que me encontraba como en esa situación en la cual pues tenía como que averiguarlo porque necesitaba como resolver esa parte, digamos que importante de lo que viene a ser de mi autoentendimiento. Entonces, lo que yo a día de hoy no me he hecho las pruebas, pero sí que es cierto que me ayudó muchísimo el tema de conocer a otras personas que también son superdotadas y me di cuenta de que eso congenio mucho con ellas, de que funcionamos de forma distinta y que ¿Dónde las esa barrera. conociste? Perdona, ¿dónde las conociste? A ver, yo por entonces jugaba mucho a videojuegos. Y claro, en entornos competitivos, en ciertos entornos en los cuales pues el nivel de complejidad es relativamente alto, pues sí que es cierto que acabé conociendo a 3 personas superdotadas allí y congenié mucho con ellas. Aparte, pues en estos años también he ido conociendo personas en grupos de Telegram y tal, y congenio mucho con esas personas hasta el punto que digo, es que esta barrera que yo siento con casi todo el mundo, no la siento con ellos, ¿sabes? Entonces, ¿Y qué videojuegos jugabas? uff, jugaba, por ejemplo, bueno, no sé si lo conoces, ¿no? Pero Destiny 1, jugaba al Counter-Strike, jugaba al Rainbow Six Siege, en general, shooters, al CSGO también cuando jugaba de pequeño, era un enfermo. O sea, yo ganaba a todo el mundo, o sea, en general. Voy a hacer un paréntesis aquí, ¿vale? Porque es súper interesante. Igual el que no juega videojuegos no, pero es Y interesante. Pokémon, me encantaban los Pokémon. Yo también, mira, yo jugaba muchos juegos de shooters, yo sobre todo jugaba al Call of Duty, Pokémon, me acuerdo, bueno, más que jugar, que también, que tuve la Game Boy y demás, yo incluso coleccioné los primeros 150 Pokémon que había, me acuerdo que compraba todos los chicles para tener toda la colección y me sabía todos, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo jugaba a los videojuegos, pero ¿qué tienen los videojuegos? Está bastante más relacionado los mundos virtuales de lo que parece con la alta capacidad. Ujú. Porque el problema que tienen los juegos es que hay que empezar de cero, resolver algo nuevo y es novedoso. Implica mucha curiosidad y encima es muy rápido y puedes ir al ritmo que quieras. Eso Claro. hace que sea un entorno que favorece mucho la alta capacidad. Encima hay un cierto grado de obsesión. Sí. Yo me he obsesionado tanto que ya de adulto me he desinstalado los juegos. O sea, Sí, quiero sí, decir sí. que En plan, tienes que alejarte de ellos porque es cocaína, vamos. conozco mucha gente que es muy, muy inteligente que con los juegos está muy enganchada. Y yo con mi hermano jugaba muchísimo. Mi hermano es muy inteligente. Entonces, te entiendo perfectamente en ese sentido en el que dices que yo jugaba a estos sitios y me encontraba gente superdotada. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que además hay una cosa relacionada con los videojuegos, tipo de tanta agilidad como un Counter-Strike y demás, que es que requiere una velocidad de procesamiento muy alta. Requiere ser muy ágil, ¿vale? Y Sí, eso sí. también está relacionado con la inteligencia. Esa gente que gana no es que son muy rápidos y ya está. No, normalmente es gente que procesa a una velocidad la información altísima. Y por Claro. eso puede ser tan buena, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, cierro un poco el paréntesis, pero te entiendo que te hayas encontrado mucha gente en temas de videojuegos. Aparte, pues también el tema, como has dicho, de la obsesión. El problema que tenía también cuando era adolescente, sobre todo, era que, claro, es todos esas emociones de sentirme solo, de no tener demasiada autoestima, ¿no? Del tema bajo rendimiento académico, me causó adicción o rayaba mucho la adicción a los videojuegos porque digamos que esos sentimientos negativos que tenía era digamos que una forma entre comillas de procesarlos o de evadirlos y pues eso me tiraba jugando a videojuegos muchísima parte. Claro, lo que pasa es que cuando eres adolescente y digamos que no tienes, digamos que un sentido de autoestima demasiado formado y encuentras los videojuegos, que es algo que se te da bien y tal, digamos que construyes en cierto sentido tu autoestima allí. Y claro, como estás en entornos competitivos donde luego se te acaba reconociendo por cierta comunidad porque se te da bastante bien, eso crea todavía, pues todavía esa adicción, ¿sabes? Sí, tu identidad en torno a los videojuegos, te entiendo. Yo he jugado muy bien algunos videojuegos, algunos diría que vamos, o sea, que era de los mejores, digo, que conozca yo, no hay nadie. Claro, luego juegas por internet y la cosa cambia, porque ahí hay Claro, gente que claro. también es extremadamente buena, ¿no? Pero sí. Y el tema de los Pokémon, bueno, bueno. Yo recuerdo que encontré un exploit en el Pokémon en el cual yo podía clonar Pokémon y podía clonar objetos. Yo recuerdo que tenía como el mismo Pokémon clonado con diferentes estrategias distintas para el mismo Pokémon. O sea, era una total enfermedad en ese aspecto, pero sí, era una locura. Sí, sí, te entiendo, te entiendo.
O sea, yo a día de hoy pues no juego a videojuegos. Es algo que, a ver, llegó un punto, por ejemplo, en mi vida en el cual pues a los 22 años más o menos, dije, vale, es que necesito tener responsabilidad en otro tipo de cosas. Y necesito, digamos, que alejarme de los videojuegos porque si no, no voy a acabar bien, ¿sabes? Ya, Y yo ahora voy a hacer un pequeño paréntesis y es importante. Yo me pasé, estuve en paro y estuve prácticamente un año, como quien dice, esto es un poco exagerado, pero no. Estuve jugando al Call of Duty durante un año, tanto tiempo, que jugué un mes entero de juego en un año. O sea, ese era mi nivel de obsesión y de lo que me puede llegar a atrapar. Por eso mis hijos no tienen una videoconsola. tío, Y lo digo porque, es que lo digo para quien tenga un hijo con otras, está muy bien, pero yo estaba obsesionado, pero también en infantil. Hay que tener mucho cuidado. Está bien que jueguen, pero cuidado con las obsesiones, porque puede atrapar muchísimo. Entonces, entiendo perfectamente eso que dijeras. 22 años, vamos a dejar esto porque es que si no, no hago otra cosa. Dios, claro, aparte, claro, justamente mis padres no me tenían controlado en ese aspecto, siempre me han dejado muy por libre y hacerlo un poco lo que yo he querido, hasta el punto de vista que es casi un poco negligente, pero bueno, se lo agradezco en muchos sentidos. Y claro, el problema estaba en que como no tenía, digamos, que control en ese aspecto, pues acabé pues súper enganchado al tema de los videojuegos y tal. Y también hay que tener cuidado con el tema también de redes sociales y tal, ¿no? Que engancha, igual, a lo mejor en otros sentidos, pero también engancha. Y sí, está muy bien eso, que sepas muy bien cómo controlar a tus hijos en ese aspecto, porque justamente con personas de altas capacidades, el tema de los videojuegos, uf, puede causar mucha obsesión. A mí, yo estoy sorprendido yo porque descubrí todas estas altas capacidades por mi hijo, pero que tú te pusieras a buscar sobre inteligencia y llegaras a la conclusión no es nada habitual, es raro, es bastante raro. ¿Eh? Sí, yo he conocido a un par de personas, pero sí, es relativamente raro, digamos, que acabar eso, de identificándote en ese aspecto. Aparte, yo como te dije, pues pasé, digamos, que un aspecto de negación, por así decirlo, de 2 años. Y una cosa que creo que puede ser interesante también que comente es que una vez que acabas aceptándote, con aceptándote me refiero a, vale, lo soy, acabas, al menos en mi caso, dime tú si es tu experiencia, también pasando por otras fases de hacerte lo que yo llamo preguntas clave, es decir, ¿esto qué significa? O sea, ¿significa que esto mm, hace que yo vaya a estar, vaya a sentirme solo el resto de mi vida? ¿O significa que yo, pues eso, tengo potencial y en el caso de que eso signifique así, vale, ¿qué hago con esto? Y realmente, o sea, tengo que yo que sentirme, digamos que obligado a sacarle partido, no, es algo que simplemente está, es un poco un conjunto de eso, de preguntas abiertas, que según un poco pues como un poco tú te las gestiones, pues vas a acabar, digamos que procesando lo que ven tus altas capacidades de una manera u otra. En mi caso, bueno, lo primero también es eso, es que una vez que lo conseguí aceptar y dije, vale, lo soy, si está un poco esa pregunta de ello, ¿cómo cambió tu vida en ese aspecto? En mi caso la cambió a mejor y totalmente. Más que nada por un par de razones. La primera es que me dio digamos que eso, la capacidad, por así decirlo, de entenderme a mí mismo y de no culparme por cosas del pasado, por no haber encajado, por ser, digamos que entre comillas, tan raro, ¿sabes? Y lo segundo es que en mi caso, me causó como lo que llamo una especie de despertar intelectual, en el cual pues dije, oye, ¿no? Pues tengo potencial, voy a probar a hacer cosas nuevas y a potenciar más esos rasgos que los tenían más latentes, pero que ahora mismo pues me gustan y puedo, digamos que explorar este tipo de rasgos. Por ejemplo, el tema de la curiosidad, el tema de la creatividad. Yo, por ejemplo, hace un par de meses me dio pues por ponerme con la música, que claro, te has dicho que tal. Yo hago música por ordenador, porque es que si yo tuviera en plan instrumentos aquí físicos no me da la vida, se me cae todo esto, ¿sabes? Porque tengo muy poco espacio. Y eso, me puse pues a crear música y tal, incluso hice videoclips, están en YouTube, si quieres después te los enseño, ¿sabes? Que no importa. Pero sí, en plan, es eso un poco de jugar un poco con ello y sobre todo
no culparme y decir, vale, es que simplemente pues soy distinto y punto, ¿sabes? Y encontrar digamos que encontrarme a mí mismo en ese aspecto. También es cierto que estuve pues bastantes años trabajándome a mí mismo en otros aspectos. Pero sí, es eso, es que pasé, digamos que por una serie de cuestiones y de preguntas que no es fácil. No, Jason, yo Sí, estoy súper de acuerdo. Es que has dicho tantas cosas súper importantes. No quería decir nada porque es que si no te paro cada 5 segundos, pero sí, o sea, la nueva mirada que tienes, una vez lo sabes, es muy confusa, ¿vale? Y una cosa que me sigue dando rabia es cómo es posible que hubiera estado tan ciego. O sea, ¿cómo es posible que no supiera que podía tocar música o pintar? Me molesta un poco, o sea, realmente es que es tan llamativo. Yo, claro, yo ahora a alguien le digo que tengo superdotación y es que no se cree y le entiendo perfectamente. claro, es que Y yo yo no me lo pensara que creía es ni un yo en ese torpe. momento. Eso es el Claro, rollo. es que yo me sentía tonto. Es que yo nunca he pensado que pudiera tocar un instrumento. Nunca he pensado que pudiera. Me explico, no. Estaba a años luz. O sea, eso era para gente inteligente, no para mí. Entonces, entiendo perfectamente ese cambio de mirada. Y en el momento que rompes el problema de la autoestima, ya cambia muchas cosas y dices, esa potencialidad es de decir, joder, pues si resulta que soy inteligente, me lo voy a creer, igual puedo hacer más de lo que creo. Y de repente floreces. De repente, porque tú dejas de limitarte y es que eso lo cambia todo. O sea, el problema de la autoestima es enorme. O sea, cómo te pone un freno a tu vida que sí, no vas a acabar haciendo las cosas mal, porque si tienes potencial, aprenderás razonablemente y tú le quitarás valor, pero aprenderás. Pero nunca creerás, o será muy difícil que creas que puedes llegar muy alto. Y eso es un freno enorme porque te convertirás en una persona que hace las cosas medianamente bien. Podrás ser polivalente, pero será difícil que te creas que puedes ser el mejor en algo. Y eso cambia mucho. Y esas preguntas que decías tú de ahora qué hago con esto, no sé si estoy mejor o esto, voy a estar solo toda la vida. Pues no, y sí, o sea, que decir, a mí el psicólogo me dijo, Javi, es que estás entre el 2% de la población, eres diferente y ya está. Y tienes que aceptar que eres diferente, que hay cosas que te interesan a ti o que sientes tú que otra gente no la va a sentir igual. Y no es que no sientan cosas parecidas, porque todo es un grado, ¿no? O sea, va creciendo el tema. A medida que es más inteligente, pues más te preguntas por cosas diferentes. Y dice, pero eso te va a generar una soledad que otros no van a entender bien y no puedes ir donde los otros a que te cuenten su experiencia. Es que no van a entender bien lo que sientes porque no lo viven y ya está. Y entonces, claro, bueno, saberlo alivia un poco porque responde a algunas preguntas que antes te hacían lo que tú decías, parecer raro. Decías, es que soy diferente, el denominador común es que soy raro. Y luego te das cuenta de que por lo menos tiene una explicación y sabes por dónde van los tiros. Y dices, bueno, acepto esta extrañeza, esta rareza como algo mío propio y entonces ya sé cómo tengo que actuar, por lo menos. Y eso cambia bastante. Hace que cambies tu manera de funcionar en el mundo. Sí. Sí, has dicho un par de cosas que me han llamado mucho la atención. Es el tema, por ejemplo, de uno de sentirse tonto. Yo sí que siento que me he sentido así en muchos aspectos de mi vida. Uno por el tema del bajo rendimiento académico y otro porque siempre tuve también la sensación de estar como por detrás de los demás en muchos aspectos. Es decir, sentía que había como muchos hitos que, digamos que normalmente las personas, digamos que cumplían antes y yo pues tardaba en ese aspecto y digamos que siempre me sentía como si estuviera, como si fuera detrás de todos los demás en ese aspecto. Pero porque te comparabas con el mejor o porque realmente estabas detrás de todos. Porque yo es que me comparaba con el mejor, con los mejores. Y ese es el problema, que también hay gente lista por ahí, que a nada que se dediquen un poco a lo que hacen, si son listos, van a hacer las cosas mejor que tú. Pero es que yo quería ser bueno a todo y en cuanto no lo era, decía, pues no soy tan listo, o no se me da tan bien. Claro. También otros aspectos, claro, habías dicho una cosa que justamente se me acaba de ir, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Ah, sí, sí, el tema del bajo rendimiento académico. Como te dije, pues una cosa que me costó muchísimo reconciliarme es el hecho de que yo había sido pues de bajo rendimiento académico, entonces, ¿cómo podía yo superdotado? ¿Cómo podía yo ser superdotado? Y claro,
A la hora de conocer a pues, muchos superdotados y tal, y ver como más perspectivas, me di cuenta de que lo que viene a ser es ser superdotado no implica necesariamente alto rendimiento académico. Y muchas veces, claro, que muchas veces lo que pasa que lo que he visto es que, claro, puedes ser de altas capacidades y tener otras neurodivergencias que también te impidan o te digamos, que te afecte mucho al tema del rendimiento. O, por ejemplo, en mi caso, lo que me pasó era que simplemente me motivaba todo y me gustaban cosas que no se daban en la escuela. Siempre me ha gustado, por ejemplo, temas de psicología, de, oye, cómo a lo mejor vencer el miedo, ¿no? O cómo, qué es la identidad o qué es la autoestima, por ejemplo. O son un tipo de cuestiones que realmente no las daban en las escuelas. Me gustaba muchísimo también la informática, tal, y que cuando se daba en la escuela se daba como de forma súper de pasada, hasta el punto de vista que era súper aburrido. Aparte, yo soy como el tipo de persona que se me da bastante bien, digamos, que gestionarme las cosas yo, ser autodidacta, pero si tú a mí me dices, hazme un resumen de no sé qué, ¿sabes? A mí se me apaga el cerebro y me pongo a jugar al Pokémon, ¿sabes? Aparte, hay otra cosa que es un poquillo más oscura, pero que sí que es cierto, es que muchos superdotados, una de las razones por las cuales sí que tienen mucho rendimiento académico, es que están muy, muy, muy presionados por sus padres, hasta el punto que sienten que si no sacan buenas notas, no se les va a querer como ellos son. O sea, yo tengo, por ejemplo, una amiga pues, que es superdotada y tal, y que tuvo como tal esa sensación de que, bueno, su padre se lo hizo con la mejor intención del mundo y tal, pero sí que siento que se le quedó ese mensaje de, oye, como mi padre cuando saco buenas notas se enfada, o sea, perdón, cuando saco malas notas se enfada, y cuando no demuestra ese amor, pues eh, entiendo de alguna u otra manera que ese amor es condicional. Entonces, Sí, que tu valía va en función de las notas. claro, entonces es un aspecto oscuro que es también una motivación, quieras o no, para sacar buenas notas. Y en mi caso, pues yo no tenía eso, porque a mis padres siempre les da un poco igual en ese aspecto. Y era como, bueno, mamá... Voy a decir una obviedad, vale, a ver, voy a decir dos cosas. Uno es es una obviedad, ¿vale? Sí, porque puede ser interesante aclararlo, ¿no? Que si eres, es que, a ver, si eres superdotado y eres una persona inteligente, lo normal, ¿vale? Lo normal es que se te den bien los estudios, ¿vale? Y que saques buenas notas. Eso, si no tienes un problema de aburrimiento y no te lastra tanto, lo normal es que te vaya bien. O sea, no, lo que pasa es que muchas veces se habla de que hay mucho fracaso entre los superdotados. ¿Por qué? Porque los casos acaban en el psicólogo acaba haciendo unos test, te dicen que en verdad es mucho más listo el niño, pero que saca malas notas porque se aburre en el colegio. Sí, pero que yo tengo amigos que son tremendamente listos, que seguro que son superdotados y tienen altas capacidades y eran brillantes en el colegio y en la universidad y en su vida. O sea, quiero decir que una persona muy inteligente puede tener una trayectoria fenomenal y no necesariamente es por presión de sus padres, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que muchas luego veces está la parte de las niñas. Las niñas sí que son un poquito más de encajar o eso se dice. Es otro mundo, sí. Pero, o sea, una persona que nos esté escuchando, que sea superdotada, puede decir, pues a mí me fue estupendamente bien en el colegio y la universidad, pues es que eres muy listo, es normal, ¿no? Pero que puede no ser así. De hecho, hay bastante fracaso o altibajos enormes en las notas. Tú estás hablando de tu caso, que tenías unas notas tal, a mí me pasó igual, yo tuve unos altibajos enormes, muy bajas, y de repente algunas asignaturas eran muy altas y luego mi media final no era tan mala. No era tan mala, era un notable y alto, no era tan mala. O sea, no puedo decir que yo sacara unas notas horribles. Pero en primero de la ESO suspendí 6 asignaturas, pero es que no tenía ni los cuadernos, ni los libros, mi estuche era un desastre, era lo peor, yo no me había esforzado en la vida, y pensaba que sí, pero es que no tenía capacidad de esfuerzo. Claro. Entonces, cuando de repente te encuentras eso, no sabes ni qué te ha pasado, porque no lo puedes poner en palabras. Eso es lo que pasa, o es lo que puede pasar. Quizá, no sé si lo tuyo fue siempre medio. Una cosa que debo aclarar es que yo hablo específicamente de secundaria y primaria. Después sí que es cierto que me fue bastante mejor, pero sí que es cierto que hasta entonces, yo por ejemplo, eso cuando tenía 18 años, bueno, empecé digamos que a estudiar también un grado de informática y tal, pero antes siempre había tenido un bajo rendimiento académico en ese aspecto. Y sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Aparte, yo tengo un amigo que le conocí desde hace como 12 años o tal. En esa época en la cual estaba yo adicto a los videojuegos.
es de altas capacidades y tal. Claro, el chico es brillante y no tiene ni la ESO. Porque el chico dijo, es un caso más extremo, ¿vale? Pero claro, el chico dijo, ¿por qué tengo yo que estar un año aprendiendo algo que se puede aprender en un par de semanas? Y dijo, pues no me gusta este ritmo y dejó de ir. Joder, es que, claro, cuando eres tan brillante, yo creo que es que eso puede pasar más aún. Es que dices que estoy aquí en el colegio aburrido con una ostra, ¿sabes? O sea, El problema era de desmotivación. No creo que era de capacidad, sino más de desmotivación. Y claro, como te dije, tenía un poco esa dicotomía entre todo lo que me dan aquí no me interesa y todo lo de fuera me fascina. Entonces, ¿para qué voy a...? Y como nadie, digamos, que me controlaba en ese aspecto en cuanto a las notas o cual, pues yo iba un poco por mis rollos, ¿sabes? En ese aspecto, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. y ahora, bueno, tienes 28 años, supongo que... 29, es que los acabo de cumplir hace... No, no te preocupes. ¿Y trabajas de algo, informática? Soy emprendedor, o sea, he emprendido pues un negocio de, bueno, marketing digital, bueno, específicamente publicidad. Estoy, digamos, que en esa parte en la cual tengo que hacer llamadas a puerta fría. Matadme, por favor. Y sí, llamo a lo mejor, a ver, yo llamo, pues yo me dedico pues a trabajar con estadounidenses. Y es un poquillo, es un lío, ¿sabes? Muchas veces, porque justamente estoy en un nicho en el cual hay muchas asistentas, llamo a un negocio, entonces la asistenta pues dice que a lo mejor no está, o a lo mejor sí que está, acabo hablando con el dueño y a lo mejor no le interesa, me dice que sí, que no, agendamos llamada, a lo mejor no se presenta y estoy con un poco de celos y dije, oh, pero sí, estoy dedicándome a lo que realmente me gusta, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la psicología, etcétera, y justamente pues las ventas, el marketing y tal, y la persuasión está muy relacionado con eso, entonces estoy en lo que me gusta. Lo único que estoy un poco en esa fase en la cual es la más dura, en la cual estoy empezando, y el tema de las llamadas. Es que, si no me equivoco, creo que tú has hecho algo así, ¿no? En plan, estuviste haciendo como 80 llamadas al día. Sí, no, Dios, claro, yo cuando escuché eso, que estuve viendo los vídeos, dije, qué locura. Y claro, y encima, ¿lo hiciste? ¿Fue a puerta fría o a clientes que ya habías tenido en ese aspecto? a ver, yo he tenido fases. Vamos a ver. Yo he sido casi un emprendedor por necesidad, ¿vale? Es lo que se suele decir, porque es que yo no sabía dónde caerme muerto. O sea, yo pensaba que no valía para nada. Entonces, yo llegué a hacer de puerta fría trabajando para mi padre, que me tuvo que dar el trabajo, pero, o sea, fue la cosa más horrible. O sea, no, de verdad, no era para mí, ¿vale? O sea, yo decía, ¿qué hago aquí? Ya, total, que al final yo acabé montando una empresa porque yo sabía hacer páginas web y tal, yo me dedico al marketing, a la publicidad y todo esto, y Que, hacía por muchas páginas cierto, web. apunte. No, no sé, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que muchas personas de altas capacidades acaban en emprendimientos, eso porque están hartos de lo que viene a ser del sistema laboral. Y he visto muchos que se dedican justamente al tema del marketing y la publicidad. No sé exactamente qué es lo que tiene, supongo que es el tema de que es muy abierto y tal, pero sí he ¿Sabes? visto O que sea, ese perfil es muy común. sí, yo creo que en el sector de la informática y la tecnología es un mundo muy cambiante, muy nuevo, muy rápido. Entonces, claro, ahí estar en la última tal exige, bueno, exige bastante cabeza porque no es fácil, ¿no? Está cambiando constantemente. Entonces, eso de yo lo hago desde casa, a mi ritmo, a mi velocidad, voy aprendiendo y tal, algo que no me pueden enseñar necesariamente, sino que tengo que ir aprendiendo por el camino, porque para cuando te lo enseñan es que ya casi está anticuado, ¿me explico? Entonces, bueno, pues requiere, bueno, pues al final lo haces solo, emprendes, a veces por necesidad, a veces es por no aguanto tener un jefe, no sé qué hay ahí, la sensación de que igual me veo capaz de hacerlo en diferentes áreas, ¿no? Porque requiere cierta polivalencia empezar a emprender, no solo hay que saber de una cosa, sino de varias, que es un poco Sí, lo sí. que a Que mí es lo siempre me... divertido, sí. Yo incluso hice un currículum en el que no sabía cómo expresarlo. Decía, yo soy como un 4x4, yo soy polivalente, no soy el mejor en nada, pero conmigo puedes llevarme a donde sea, ¿sabes? No, pero no sabía cómo expresarlo. Digo, es que yo decía, pero es que no soy el mejor diseñador, ni el mejor programador, ni nada. Luego, en el fondo, eso tiene mucho valor, porque si tú sabes de todo, eres un perfecto jefe, porque eres capaz de hablar con todas las cosas y entender bien el negocio y aportar soluciones que de verdad estén teniendo en cuenta
todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, tampoco me gusta hablar de lo bien que hago o mal mi trabajo. Mal no lo he hecho. O sea, quiero decir que ha ido muy bien la empresa, así que ahí estoy. ¿Soy el que más sabe sobre marketing? Bueno, no, pero sé muchas cosas y me ha tocado saber más que muchos, más que las agencias de publicidad que hacen marketing, que muchas veces hablaba con ellas y decía, bueno, pero es que esto lo hemos probado y no, en cambio por aquí y tal, y que ellos aprendan de mí, pero yo también de ellos. O sea, un nivel de ya muy avanzado, porque es que el negocio había que estar en la última. Y eso es lo que hace, tener que estar en la cresta de la ola, pues hace un poco eso, pero por necesidad. O sea, no, era lo que me tocaba hacer, no es que estuviera haciendo magia, es que tenía que estar a la última, ¿sabes? Y ya está. Pues, te tendré en cuenta en el caso de que tenga alguna preguntilla, que seguramente, pues eso de... en mi camino, pues seguramente pues, pasaré por dificultades que seguramente tú hayas pasado y que, bueno, sepas solucionar en ese aspecto. Así que, bueno, te preguntaré ahí por privado. Sí, llamadas tuve que hacer pues 100 al día durante un año casi, sí. Pero para sacar el negocio adelante. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. De hecho, una de las cosas que más me gustó es que un amigo mío, yo no, sin saber nada de las altas capacidades, me dijera, me encanta Javi porque no eres el típico figurita que va sacando todo 10, sino que tú, a base de esfuerzo y dedicación, has conseguido sacar esto adelante. Me dijo eso. Y yo, o sea, que le di un abrazo y le dije, gracias por reconocérmelo, porque a mí mi vida me ha costado muchísimo esforzarme. He sido siempre súper inconsistente. Entonces, que alguien me reconociera que había sido fruto del esfuerzo y que no había sido suerte, porque yo siempre me he quitado valor, siempre me he quitado valor. Un efecto de fraude, de síndrome del impostor, de yo no valgo tanto, si ya ha salido bien es porque he tenido suerte. Porque has tenido suerte, claro, ¿no? Toda la vida. Y eso no es, yo pensaba que eso era modestia, que puede haber una parte, ¿vale? Pero eso es bajo autoestima. Si no sabes reconocer bien que has hecho algo que tiene valor, tienes un problema. Y esto es como, a veces digo, sí, es que soy muy bueno. Bueno, pues el que es bueno puede acabar siendo malo por ser demasiado bueno. Porque hay que saber decir que no también. Y hay que saber valorarse en la justa medida, ¿vale? Hay que ser humilde, pero hay que saber valorarse. Y entonces, bueno, pues es una tarea, ¿eh? No te creas, eso, hasta que no llegó lo de las altas capacidades, no me he dado cuenta o no he querido verlo, o llámalo como quieras, pero no he sido nada consciente de que eso era así. Y eso lastra mucho tu capacidad de hacer cosas. Así que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, a ver, justamente con el tema de la autoestima y la soledad, en esa fase en el cual pues que estuve un poco a la hora de eso, de responder esas, por así decirlo, preguntas clave, digamos que también pasé por otras fases en las cuales pues estuve más trabajando a mí mismo en ese aspecto y no fue fardar ni mucho menos, pero yo a día de hoy no considero que tenga problemas así fuertes de autoestima, ni mucho menos. Más que nada porque llegué a un momento en el cual, pues, con el tema de las otras capacidades y con otras cosas, me acabé, digamos, que encontrando a mí mismo. Es decir, el problema que yo tenía, especialmente cuando era adolescente, es que como no tenía un sentido de identidad fuerte, necesitaba como por así todo el grupo para saber quién era o para en cierto sentido validarme, porque yo no sabía quién era. Pero claro, dejé pues lo que me hacen los videojuegos, empecé a trabajarme a mí mismo en ese aspecto y acabé, digamos que por así decirlo, construyendo una identidad propia que me daba como la validación, por así decirlo, que no me daba el grupo hasta el punto que siento que pues no necesito pues validación externa, aunque obviamente pues los cumplidos y tal te sienta súper bien en ese aspecto. Y me ha resultado súper importante eso, el tema de pues haber encontrado pues eso, mi identidad en ese aspecto para, digamos que poder moverme por el mundo de manera libre en ese aspecto y sobre todo también por eso a la hora de sentirme pues súper bien haciendo pues las cosas que yo quiero. Y es cierto eso, que uno cuando no tiene, digamos que ese sentido y tal, acabas, digamos que intentando encontrarlo de formas externas. Y el problema está en que tu sentido de validación, tu sentido de autoestima y tu sentido de oye, que yo valgo,
si no te construyes, digamos que un sentido de identidad que te guste, que tú mismo te construyas a tu medida que te guste, va a depender siempre de los demás y de algo externo, y que obviamente pues, es algo que no es muy sano, pero es algo que es es súper importante trabajarlo, porque si no se pasa muy mal en ese aspecto, ¿sabes? Por Sí, eso, a ver, estoy súper de acuerdo. Mira, a veces me da un poco de miedo cuando hablo de la autoestima que la gente crea que yo era un alma en pena, ¿vale? claro, No claro. puedes ser un alma en pena, o sea, no. Ya te digo una cosa, pero sí, Claro, yo he tenido, a ver, yo he tenido un montón de amigos. Me lo he pasado bien, me lo he pasado de fiesta, pero he salido como nadie. Siempre se ha podido contar conmigo. Quiero decir, he sido divertido, no tengo problema. O sea, he sido el capitán del equipo de fútbol. O sea, yo he hecho de todo. O sea, no, que nadie piense que yo hablé de la autoestima así, me convertía necesariamente en alguien que estaba solo en el patio, un alma en pena. No. O sea, yo he sido auténtico también para muchas cosas. El Ujú. tema es que hay una cara que no se ve bien, a la que yo ni siquiera ponía nombre, que era real y de alguna manera escondes o tiendes a luchar contra ella, te proteges de ella. Si tú tienes un pequeño problema de autoestima, piensas que todo el mundo tiene un pequeño problema de autoestima. ¿Quién no se siente? El gordito se va a sentir gordito, el que tiene gafas porque tengo gafas, el que se ve la nariz grande porque tengo la nariz grande, todo el mundo tiene eso. Entonces, tú piensas que eres como todos los demás, que simplemente tienes que trabajar en autoestima. Y esa es la verdad, ¿vale? Eso es cierto. El problema es que el problema de la autoestima venía de justo lo contrario, ¿no? La sensación del síndrome del impostor, cuando no tenía nada que ver la inteligencia en mi caso. Y eso lo cambia todo. Pero no es que yo fuera una persona triste, ¿vale? Lo Ujú. digo para que el que vea no piense que es que, joder, pues yo he sido feliz. Yo soy súper feliz, ¿vale? Uy, Y soy yo feliz. también, y bueno. Yo hice el test no sé si es el 16PF o el Tamadul, y me dio que la opinión que tenía sobre mi propia felicidad, mi opinión subjetiva, era de 99 sobre 99. O sea, Ay, ay. soy una persona feliz, ¿vale? Y pienso que soy feliz. Y he sido auténtico. Y aún así, no siempre todo sale fácil. Hay altibajos en la vida. Ujú. Eso es de lo que hablo, que hay una parte de la autoestima que no entendía bien. No, por poner en contexto, ¿vale? Ya está, lo dejo ahí. Estoy de acuerdo. Una cosa de hecho que va muy relacionado con lo que has dicho es que, a ver, esto puede ser un poquillo, no sé, polémico o controversial o lo que sea, pero en mi opinión, siento que a la hora de generar en la creación de, no necesariamente la creación de contenido, pero la divulgación del tema de las altas capacidades, siento que se centra mucho en lo negativo y creo, por ejemplo, el tema pues, tú seguramente habrás leído el libro de demasiado inteligente para ser feliz. A mí sí que es cierto que yo leí ese libro y yo resoné muy poco con ese libro en general, más que nada por esa visión un poco que se da negativa, ¿sabes? Y sí que es cierto que la autora pues aclaró que, oye, que son personas que les fueron en consultas y tal, ¿no? Y que obviamente tienen como esa visión, pero claro, me pones un parrafito así explicándome eso y luego me pones todo eso de los problemas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí que es cierto que pues, el superdotado, las altas capacidades, tiene un lado muy oscuro, pero que eso no significa que todos veamos siendo almas en pena, ni mucho menos. De hecho, claro, yo soy una persona bastante feliz en ese aspecto. Y que eso, que no todas las personas con altas capacidades, pues eso, somos, ¿sabes? Súper infelices o sufrimos todo el tiempo y tal, sino que, oye, tenemos esa parte que las hemos pasado mal porque es relativamente difícil en muchos aspectos adaptarte al entorno, pero que en muchos casos uno se lo acaba gestionando de forma pues, relativamente bien, hasta el punto que uno acaba bien en ese aspecto y que está feliz. Pero que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Que una cosa que no quita que tú hayas sufrido, pero que tampoco quita que tú puedas tener altas capacidades y decir es que no lo cambio por nada, ¿sabes? En mi Total. caso es, claro. Sí, yo creo que hay Y no un sé tema. dónde está la línea un poco, ese es un poco lo que quiero decir, que no sé si, porque claro, si a la hora de hacer divulgación quieres decir las cosas buenas, se te puede un poco tachar como que estás fardando, ¿sabes? Pero si dices las cosas malas, lo estás como patologizando, entonces no sé, no sé dónde está la línea. Totalmente cierto. Mira, o sea, has dado en la clave.
yo si explico todo de la manera que lo explico, con mis tonterías y mis problemas, es para normalizarlo y dar una visión que se pueda tocar, ¿vale? Porque de nada sirve decir, es que gente que es muy curiosa, bueno, curiosa, ¿hasta cuándo? ¿Qué es ser muy curioso? ¿Qué es, no? O sea, tocarlo, poder tocarlo, ¿no? Y yo creo que también sobre lo que decías del libro Demasiado inteligente para ser feliz, yo creo que entre la gente superdotada con altas capacidades hay más metacognición. Es decir, se piensa más sobre los propios pensamientos. Entonces, como lo desgranas, tienes la capacidad verbal de haber pensado sobre ello, encontrar la lógica y ponerlo en palabras. Al decirlo, suena casi como, bueno, suena como filosófico, como muy profundo, como si realmente tener esos pensamientos fueran algo malo, ¿no? Si los tienes, es porque son malos. No, los tengo, pero también tengo la capacidad de hacerlos buenos, de transformarlos, ¿no? Esa resiliencia para encontrar también respuestas complicadas a esa forma de pensar. Entonces, que yo sienta tan profundo no implica, o sea, no implica necesariamente que sea algo malo. Puedo pensar profundamente para bien y para mal. Claro. Entonces, de las dos maneras puedo sacar partido, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer esa diferenciación, que alguien sea más profundo no necesariamente la hace a alguien más solitario o triste. Yo soy muy extrovertido. No, no, y me encanta pasarme bien. O sea, que no soy solitario. En esa imagen del Sheldon o solitario en clase con gafitas que no tiene amigos, no tiene por qué ser así. O sí, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Y esa es la diferencia, es quitarse ese estereotipo de la cabeza y decir, si yo leo todas estas características de superdotado, ¿hay algo ahí que hace clic o no? Eso es un buen comienzo para mí. Aparte, justamente lo que has dicho, ¿no? De dónde encuentras un poco la línea de oye, ese tipo de características de las cuales todo el mundo se siente identificado y cuáles realmente son, pues, características, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La conclusión a la que he llegado es más bien el grado. Es decir, todo el mundo es curioso, pero una cosa es, pues, yo qué sé, tener curiosidad de cierto tipo de cosas, de a lo mejor cosas que te salen por YouTube o cosas de recomendaciones que decir, pues mira, me da curiosidad esto y tal. Y otra cosa es estar obsesionado con temas súper complejos, en los cuales estés como semanas, incluso meses, súper obsesionado y el grado de obsesión y de profundidad en la cual pues tú estás metido en eso, ¿sabes? O sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ese grado, o sea, pues no es, por ejemplo, el grado oye, ¿no? De a lo mejor, pues, ser sensible a que te afecte mucho, no es que vayas llorando ni mucho menos en todos los aspectos, pero que sientas esa profundidad y esa intensidad con todo, con la música, con algún concepto, alguna idea que alguien te dice, con un pensamiento mismo tuyo que acabe pues desencadenando otro tipo de cosas. Normalmente es Es la sensación de que, joder, a mí me pasa todo esto y sin embargo nadie habla de ello. ¿Qué claro, pasa? ¿Que hay máscaras? ¿Por qué la gente no habla de esto o siempre frivoliza? ¿Qué soy? ¿Un blando? Yo me hacía esa pregunta siempre. Decía, Joel, ves algo que te emociona un montón, ¿no? Que, lo que fuera, ¿no? Una sensación. De repente vamos a hablar de ello y, ¿qué dices? Tal. Pues siempre frivolizan. Digo, nunca se lo toman en serio. Entonces tú también frivolizas. Sí, es verdad. Y, tal. Y yo decía, pero nunca me encuentro con alguien que me entienda que haya dicho, he sentido lo mismo y quiero hablar de ello. Eso se ve poco. Y eso a mí sí que me pasa, una sensación de ponerse una máscara. Así que te entiendo, sí. Pero ¿sabes cuándo es más fácil ver todas estas cosas? Verlas en uno mismo es más difícil. verlas en los Es, demás. es más fácil verlas en los demás y verlas en niños. Yo veo a mis hijos o veo a otros niños y digo, este niño va a otra velocidad. Va a otra velocidad, se nota, dice, con esta edad está haciendo tal, menuda pregunta que me acaba de hacer, o tal. Y ahí es donde un buen profesor y tal, pues lo detecta mejor. Yo creo que en los colegios está todo el trabajo, porque es que los niños se ven enseguida el que va a más ritmo. Es que muchas veces se nota, son las notas, es las preguntas, es de repente por lo que ¿no? Por cómo reaccionan, se ve en la mirada. Yo lo veo bien ahora, yo estoy muy informado, evidentemente, pero un profesor bien informado
vamos, detectaría muchísimos. Y si no, pruebas de screening, como le pasó a mi hijo, que le hicieron a todos en el colegio y ahí es como se identificó y punto. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. La cosa es que, a ver, claro, como seguramente sabrás, pues los profesores muchas veces no están educados en ese aspecto y tampoco ayuda en muchos casos en los cuales no das demasiado, entre comillas, el perfil, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, eh, yo iba a otro ritmo, pero la cosa es que yo, no sé si era mascarar o tal, pero yo era como muy reservado, muy de que estaba como muy cohibido. Y sí que es cierto, por ejemplo, en el ámbito, en la parte esta del duelo, en la parte de, pues eso, ¿cómo no lo supieron ver? Una de las cosas que a mí, por ejemplo, sí que es cierto que me ayudó muchísimo a reconciliarme con ello es que yo tampoco ayudaba demasiado a dar el perfil. Es decir, yo enmascaraba mucho en ese aspecto, no hacía casi nada en lo que me enseñó en la escuela, entonces tampoco yo culparía ni mucho menos a los profesores ni tal por no haberme podido detectar en ese aspecto. Pero sí estoy de acuerdo en que muchas veces esas cosas se ven. Lo único que eso, que tampoco culparía a mi entorno, por así decirlo, si no han sido capaces, porque es como te dije yo, que ni siquiera era capaz en ese aspecto. No, claro, yo igual. O sea, yo Claro, entiendo perfectamente que no me identificaran. Si yo ni ojalá siquiera o lo tener pensaba. profesores que hubieran sabido detectarlo me hubiera ahorrado muchos problemas. No es tanto en lo académico, ¿sabes? Porque lo académico, sí que es cierto que, o sea, tuve bajillas notas, pero me acabó yendo bien en el aspecto de que yo pues me creé mi propia vida y punto. Es más el tema, pues eso de la incomprensión y de realmente conocerte a ti mismo en ese aspecto. Claro, hay también otra cosa que has dicho que es cómo no se dan cuenta, ¿no? A mí me pasa mucho con las cosas que damos por sentado que son muy valiosas. Por ejemplo, el internet, la música. A mí me fascina el hecho de, oye, que puedo simplemente con abrir una aplicación, escuchar música que se haya hecho antes de que yo naciera y conectar con esa persona a través de sus líricas y tal, o ver vídeos o ese tipo de conocimientos que se tienen mucho presentado, ¿no? Porque nacemos como tan en esta sociedad de Internet, pero a mí es como que, es que esto no es normal, o sea, no es, realmente en todo, en casi los mayores momentos de la historia de la humanidad no hemos tenido esto, ¿sabes? Y es extremadamente valioso que ahora mismo tener esta conversación contigo, que a lo mejor hace pues no sé cuántos años no hubiera sido posible. Y ahora bien, pues estamos compartiendo a través de internet, nos vemos aquí, ¿sabes? De puta madre en ese aspecto, ¿sabes? Y, y el hecho de apreciar eso y decir, es que me explota la cabeza. Me explota la cabeza, por ejemplo, el hecho de pues poder leer libros o leer manga online y decir, es que es una persona, la persona que estuvo dibujando esto lo hizo hace pues 20 30 años. Esa persona no se imaginaría yo que una persona pues dentro de 30 años pudiera verlo desde la comunidad, desde su casa y digamos que ponerme, digamos que en la piel de la persona del mangaka y decir, wow, es que esta persona ha estado pues eso, 20, 30 días dibujando esto en la soledad de su casa y yo soy como un observador en ese aspecto y cosas así. O sea, el tema me pasa mucho eso, el tema de apreciar cosas que las tenemos como muy por sentadas y yo darme Eso está cuenta. fenomenal, porque hay mucha gente pues que tiene altas capacidades y más, que son como a veces muy exigentes y les cuesta ver porque siempre todo puede estar mejor y tal, pues bueno, apreciar las pequeñas cosas de la vida implica una inteligencia emocional también, ¿no? Estabilizada, bien, que se da cuenta de los... Y eso está muy bien también, porque es parte de la vida. Sí, sí, yo con Internet yo siempre he dicho, joder, ojalá hubiese tenido Internet antes, es que ahora puedes aprender de todo, te dices, a ver, que me quiero aprender a ver, ¿cómo se hace? Vas a Internet y te pones tú y lo aprendes mucho más rápido que lo que harías haciéndolo en la escuela o ¿no? Apuntándote a algo que es muchísimo más lento. Vamos, eso permite muchísimo. Vamos, a mí me ha venido de adulto, he aprendido mil cosas por Internet, así que Pero igual bien. es maravilloso en ese aspecto y no sé, en muchos casos me gusta apreciar eso, ¿sabes? Me encanta, la verdad. Vale, y así, ¿alguna cosa que hayas dejado o que quieras o dar algún consejo para alguien para ir cerrando?
Tengo un par de preguntas para ti. O sea, tengo una, Sí, diría yo. Y vale. después, si quieres, te respondo la pregunta. Me da curiosidad saber qué cosas buenas te ha traído el tema de tener un canal de altas capacidades. Porque yo he llegado a pensar a lo mejor en crearme uno y me da un poco curiosidad de cuál ha sido un poco tu experiencia y tu perspectiva al respecto. Propósito, sin duda. Mm, Vamos a ver, lo pongo un poco en contexto. Si has seguido un poco mi historia, yo hace unos años monté una empresa y me he ido bastante bien, ¿vale? Entonces, yo ya no tengo que dedicarme a esa empresa, sino que puedo iniciar otros proyectos y otras cosas, ¿no? Entonces, teóricamente, tengo un lienzo en blanco por delante para hacer cosas en mi vida. Pero tener un lienzo en blanco tiene muchos retos, ¿vale? ¿Es una suerte? Sí. ¿Es una suerte que te toque la lotería? Sí, pero también tiene una cara B, que es que de repente, de la noche a la mañana, tienes muchos millones. Todo tiene una cara B, ¿no? Entonces, cuando tienes ese éxito, ¿no? Entonces, la parte laboral está cubierta, por decirlo de alguna manera, eh, la pregunta de ¿qué harías si pudieras elegir en qué quieres trabajar? No es tan fácil. ¿Vale? Porque una cosa es que lo primero que te sale es, esto es parecido a lo que le pasa, es un buen ejemplo, a lo que le pasa a los jubilados. Todos los jubilados cuando se jubilan tienen lo que se conoce como una luna de miel, que es ese momento el de voy a hacer todo lo que no pude hacer y hacen de todo, ¿vale? Y una vez lo normalizan, porque se normaliza, ¿vale? Pues se han ido de viaje no sé dónde, por fin escribe el libro que quería escribir, etcétera. Pasan 2 años, lo normalizan, muchos incluso quieren volver a trabajar, ¿vale? Porque no sabemos si están hacer nada. Una vez haces esas pequeñas cosas que tenías en mente que igual no tenías tiempo, eso se pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos preparados para, o difícilmente, o por lo menos a mí me pasa, para estar sin algo que nos mueva de verdad, ¿vale? Entonces, cuando tú estás trabajando, tienes un propósito que es el de traer tu dinero a casa, la familia, haces tal, no sé qué, y eso es súper lícito y es lo que normalmente nos empuja, ¿no? Tienes una razón. Pero cuando esa parte está más cubierta, resuena con muchísima más fuerza el por qué estoy aquí. Y una cosa importante, yo desde muy pequeño me ha resonado con mucha fuerza a qué dedicar mi vida. De ahí yo veía la pobreza en el mundo y siempre he pensado, aquí tenemos muchísima suerte y allí no, ¿vale? Me gustaría ayudar, pero decían, ¿qué? Pero si no sé nada de allí. Entonces, siempre la sensación de dónde puedo poner mis dones a funcionar para ayudar lo máximo posible. Una ayuda efectiva, ¿vale? Que yo llamo. O sea, realmente que sirva para algo, no ir de que vas, no decirme a mí mismo, es que soy muy bueno, es que voy a un comedor social. Pues fenomenal si vas a un comedor social. Pero eso es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Eso mm, es, realmente va a marcar la diferencia. Entonces, yo siempre he estado muy obsesionado con eso. Entonces, durante ese proceso de haber tenido éxito con la empresa y tener un lienzo en blanco, me faltó una cosa, que yo lo llamé el ahora qué, ¿vale? mm. Me dio tan fuerte el ahora qué, que incluso creé una página web que se llamaba ahoraqué.es, en la que intentaba decir, ¿qué hago ahora con mi vida? Si puedo, tengo la opción de ayudar a tanta gente, de hacer tantas cosas, pero no sé qué hacer, porque una cosa es querer hacerlo y otra cosa es encontrar en qué puedes hacerlo, donde tus Claro. dones, tu idea, tengas la capacidad, haya una necesidad. No es fácil, ¿vale? No es fácil. Entonces estuve mucho tiempo así. No creas, hice de todo. He ayudado a proyectos emprendiendo, me incluso he invertido en ellos, me he mojado, ¿vale? O sea, he intentado hacer muchas cosas, pero pum, pum, es un martillo, martillo. Hasta que me llegó lo de las altas capacidades. Y haciendo el primer vídeo y el segundo me di cuenta de que había gente que realmente me escuchaba, que había una necesidad, que hay alguien que no había explicado bien. Hay gente que explica, o sea, no solo yo, pero ¿qué es esto de las altas capacidades cuando lo tocas? Y dije, joder, si a la gente le parece interesante, tengo el tiempo, tengo altas capacidades, sé construir una web y hacer vídeos y la gente parece que le interesa, pues creo que este es el sitio. Y entonces hice el blog. Y entonces hice todo este canal que estoy intentando hacer grande. Lo hago lo mejor que puedo, voy a intentar escribir un libro sobre esto y me he intentado ofrecer a colegios y demás para ayudar, pero no soy psicólogo. No soy psicólogo. Quizá debería hacer psicología, pero no soy psicólogo y me da mucha rabia que parezca que no puedo hablar de todo esto o ayudar más por el hecho de no ser psicólogo. Pero lo que sí sé hacer es comunicar y no dependo de nadie.
Entonces, este blog era como la manera perfecta de hacerlo. Supongo que podría hacer más, pero me he dado cuenta de una cosa, que también hacía parálisis por análisis. Como hacía parálisis por análisis, decías, puede ser mejor, ¿qué vas a hacer tú con esto, Javi? Pero si llegas a 4 gatos, tal. Y entonces eso me paralizaba y no hacía nada. Y dije, se acabó. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú da pasos hacia adelante y veremos dónde llega. Pues aquí estoy hoy. No sé mañana, no sé dentro de un año y no sé más. Yo vengo aquí a ayudar. Este es un poco mi propósito. Pues me parece súper bonito, aparte. Como te dije, una de las cosas que más cambió en mi vida en ese aspecto es haber encontrado pues al canal de APT Science, y eso me cambió la vida. Y quién sabe si pues habrá alguien que encuentre tu canal y que pues tu historia resuena mucho con esa persona y le acaben cambiando la vida en ese aspecto. Yo por eso también pues, agradezco eso, que me hayas dado pues tu espacio aquí para poder participar. Y yo, por supuesto, encantado de eso, de dar mi perspectiva, de ayudar pues, a quien pueda. Y si no, por lo menos, pues simplemente tener una charla aquí entretenida. Pero eso yo encantado de participar aquí en tu propósito y de eso, de ayudar un poco con mi perspectiva. Ayuda un montón, Jason. La gente siempre me escribe luego los vídeos, deja comentarios o me escriben personalmente y yo luego les contesto. Hay muchísima gente que se ha sentido identificada con esto, que luego ha sido detectada, que se han hecho test. O sea, servir sirve. No sé si todo lo que a mí me gustaría, pero sirve. Así que gracias por estar aquí. Ujú. Y luego, en cuanto a otra pregunta que me habías hecho de qué consejo así daría o algo que no se pueda Sí. ayudar. A ver, yo, dentro de lo que cabe, soy relativamente reticente a la hora de dar consejos, pero sí que, porque obviamente pues todo el mundo es distinto y cada uno pues tiene como, está en alguna fase distinta de lo que vienen a ser las otras capacidades, pero en general diría que es una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo, es el hecho de saber en lo que centrarme, en el sentido de, vale, sí que es cierto que lo que pensé a la hora de tener estas capacidades, he tenido cosas que me han causado problemas, pero centrarme en las cosas buenas y tratar de potenciarlas. Es decir, oye, pues mira, tengo esta capacidad de aprendizaje, o tengo esta sensibilidad, o tengo esta creatividad. En vez de decir por culpa de esto no he encajado y he sufrido esto, decir, oye, ¿qué puedo hacer con ello? Y cómo puedo beneficiar mi vida y sobre todo, cómo puedo, pues eso, beneficiar a las personas a las que yo, pues, quiera ayudar en ese aspecto. Porque sí que es cierto que obviamente no es fácil encontrar, digamos, que la manera de hacerlo, pero sí que es cierto que si te vas trabajando, digamos, que esas partes de ti y, y te acabas divirtiendo con ello, vas a encontrar, en mi caso lo que me pasó, ¿vale? Es que vas a crear muchas experiencias positivas con las altas capacidades y te va a acabar gustando mucho es muy probable que te acabe gustando mucho en ese aspecto, como te dije, y que hasta el punto que que no quieras siquiera cambiarlo por nada. A mí yo he visto muchas veces entrevistas y testimonios de decir, es que, wow, yo si pudiera cambiaría el tema de tener altas capacidades por no sé qué. Y yo entiendo pues la perspectiva de alguien que diga eso, pero en cierto sentido me entristece porque siento que tener altas capacidades es muy bonito y que si uno puede centrarse, y no solamente centrarse y ya está, sino que intentar potenciar las cosas buenas, pues puedes acabar teniendo una experiencia muy positiva con ello, hasta el punto oye, que es que no lo cambiarás por nada y que puedes llegar a ser feliz en ese aspecto. Y sobre todo eso de que no son personas rotas, ¿no? De que simplemente pues eres distinto, que has nacido pues con una configuración cerebral pues distinta al resto. Y eso no hace que seas una persona rota, no hace que seas una persona que pues no merezca estar en el mundo, ni mucho menos, sino que simplemente es distinto, es cuestión de pues encontrar entornos en los cuales pues sean más beneficiosos para ti, y encontrar personas en las cuales pues tú sientas que no necesites enmascarar, como me pasa a mí, que tengo pues esos amigos superdotados que no necesitan enmascarar conmigo ni mucho menos, ni yo con ellos, pero diría que son un poco las cosas que yo diría. Me encanta porque demuestra muchísima resiliencia por tu parte. Hay una frase que tengo pegada, que la dijo mi abuela hace mucho tiempo, que es, hijo, la vida es como uno se la toma. Y Claro. me encanta porque, de alguna manera, solo deja en tu lado, ¿vale? La responsabilidad de verlo con los ojos adecuados. No es que la vida no pueda ser dura,
lo entiendo, hay gente que de verdad tiene vidas durísimas. Pero saber que en el fondo solo depende de ti, ¿vale? En el fondo, fondo final, solo depende de ti verla con los ojos que tú quieras, que siempre le puedes dar el sentido positivo, a mí me deja muy tranquilo. Y tiene mucho que ver con lo que estás proponiendo tú, así que estamos alineados. Jason, me encanta. Pues si quieres, nada, lo dejamos aquí. Me ha encantado el final, como lo has resumido. Así que nada, espero que le haya ayudado a todo el mundo y nada, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Hasta luego, Jason. Hasta luego.